Asambleísta Virgilio Hernández. Colegas asambleístas, hoy hace algunas horas se gritaba consignas por parte de los sectores de la oposición de no más impuestos, no más impuestos. Y realmente me apena que no hayamos podido debatir efectivamente esta norma, porque esto que es una consigna progresista, les recuerdo que fue el lema de campaña de Jaime Nebot en 1996 y ha sido el caballo de batalla siempre de la oposición no más impuestos. Y esto lo único que hace es tratar de igualar la discusión y presentar una consigna aparentemente popular, pero que es altamente injusta y además altamente regresiva para la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Los impuestos no son todos lo mismo, los impuestos no son todos iguales, y sin impuestos, como aquí bien se señaló, la sociedad ecuatoriana no podría desenvolverse y no podría vivir, tanto más que ahora los ingresos permanentes son más que los ingresos no permanentes, y no todos los impuestos son lo mismo. El impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto que tiene que ver, como el que se estaba discutiendo en la ley, que tiene que ver básicamente y que hace relación a la capacidad adquisitiva de cada uno de los consumidores, que hace relación a la capacidad que tiene cada uno de los ciudadanos, no es igual. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano? Y yo me pregunto, tenemos que financiar la gasolina subsidiada a un Hammer. Eso es lo mismo que financiar a un Fiat que utiliza o cualquier auto de 1000 centímetros cúbicos que utiliza cualquier ciudadano. No es lo mismo. ¿Cómo no vamos a poder discutir racionalmente que ese ciudadano que tiene un auto de lujo, que tuvo los recursos para pagar ese auto de lujo, tiene que retribuir a la sociedad porque la sociedad le está dando un combustible subsidiado? No todos los impuestos son lo mismo. No caigamos en el discurso que siempre ha sido la bandera política de la derecha. Aquí hay impuestos que son progresivos, hay impuestos que tienen precisamente ese carácter redistribuidor, y los estados modernos, solo a través de fijar impuestos que sean directos, progresivos, redistributivos, es que pueden hacer justicia social. De tal manera que antes que hacer coro al unísono de no más impuestos, pensemos en las repercusiones que tiene esa consigna y sobre todo, cómo con esa consigna estamos favoreciendo grandes intereses, estamos favoreciendo también a quienes más tienen. Lamentablemente, esa discusión, por lo menos por ahora, está postergada. No hubo cómo hacer, precisamente por la irresponsabilidad de quienes impidieron que eso vaya en la comisión, que se trate en la comisión y se apruebe cualquier informe en la comisión, cualquier informe. Si había los votos para proponer el archivo, eso se tenía que aprobar y traer acá al Pleno para que el Pleno pueda discutir. Ahora estamos sujetos a una discusión de carácter constitucional y creo que en eso, precisamente lo que aquí se ha leído varias veces, el artículo 140 nos aclara dudas. En primer lugar, el único que puede presentar proyectos económicos urgentes es el presidente de la República. Segundo, no hay cómo pedirle ningún criterio a la Corte Constitucional, porque el plazo está determinado expresamente en la Constitución. El artículo 140, que aquí se ha repetido tantas veces, señala que el plazo es 30 días. Por lo tanto, ese plazo está corriendo desde que ingresó el proyecto. Eso dice claramente el artículo 140. Luego, una tercera cosa que dice el artículo 140 es, y en esto también no hay contradicción, no hay vacío, no hay oscuridad, dice que el trámite para la aprobación será el ordinario para todas las leyes, con excepción del de los plazos, porque obviamente no podemos cumplir el que está previsto en nuestra ley orgánica de la función legislativa cuando se trata de proyecto económico urgente. Entonces, todo el trámite es el mismo, con excepción de los plazos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que remitirnos a lo que dice la Constitución en el artículo 136,
en el artículo 137, que establece cómo es el procedimiento de aprobación. Y ese procedimiento, para que el Pleno pueda abocar conocimiento, implica que la comisión, en primer lugar, estableció un debate, presentó un informe, y ese informe se discute y no es ni siquiera vinculante para el Pleno de la Asamblea, pero se discute en base al informe de la comisión. Y la cuarta cosa que también dice el artículo 140, como aquí bien se ha señalado, es que lo que la Asamblea apruebe o que la Asamblea resuelva y que sea un proyecto de ley, puede después ser transformado, modificado a través de otra ley. Por lo tanto, creo que no tiene sentido, no cabe poder mandar a la Corte Constitucional, porque aquí no hay ninguna contradicción, hay norma expresa constitucional. Si no se cumple la norma expresa constitucional, estamos facultando para que el presidente de la República aplique el 438, numeral 3, que también está expresamente determinado. Creo, y aquí es importante volver a señalar, que también tenemos que asumir responsabilidades frente a la población. Cuando actuamos de manera absolutamente irresponsable, cuando estamos impidiendo que la comisión funcione, permitimos que estas cosas pasen y que nosotros nos hayamos privado de debatir un proyecto que creo que podía justificarse porque cumple básicamente con los principios que la Constitución establece respecto de cómo deben ser los tributos y los impuestos. De tal manera que no tiene lugar las propuestas que aquí se han planteado. No se puede mandar a la Corte Constitucional, ni tampoco cabe el archivo de un proyecto de ley que no fue conocido, no fue considerado en la comisión respectiva al cual el CAL le encargó el tratamiento. Gracias, señor presidente.